la democracia es un entrampe ideológico en el cual nos han metido desde los años 70. Ya no podemos abanderarnos con una democracia que no responde a los ideales y al espíritu de liberación de nuestros pueblos. Tenemos que resemantizar, reconceptualizar lo que ahora tenemos que entender por democracia, si no vamos a estar entrampados en la funcionalización que hace de la democracia el interés imperial en su reposición. Entonces, dicho esto, es necesario entender lo siguiente. El concepto de democracia que se hereda de Grecia y que ahorita lo administra muy bien la hegemonía imperial es profundamente aristocrática, es decir, desprecia al pueblo. Porque si de etimología hablamos, el demos como componente del concepto demócratos, el demos ese no es el pueblo. En el ágora no se reunía el pueblo, se reunían varones libres, con propiedad, con latifundio, con poder, con dinero. Ellos eran los que estaban en el ágora. Esto quiere decir que el demos del concepto de democracia son grupos que tienen poder de negociación. Son grupos oligárquicos con poder de dominación. No es el pueblo iraní. Si los griegos hubiesen querido expresar un concepto democrático, como lo pensamos en la izquierda, tendrían que haber concebido el concepto laoscracia. Pero incluso el concepto laos ni siquiera contiene a los esclavos. Esto quiere decir que cuando Europa se apropia del espíritu democrático griego, se está apropiando de un espíritu aristocrático que tiene un profundo desprecio por el pueblo llano. Por eso no es raro que el imperio norteamericano en el siglo XX adopte el concepto de democracia, porque sabe que el contenido de ese concepto no es un concepto democrático, es un concepto profundamente aristocrático. Entonces, tenemos que empezar a revisar la historia, porque como dice Semmelman, olvidamos que los conceptos en primera instancia son formas de vida. Y tenemos que desprejuiciarnos de la formación eurocéntrica que aún la tiene el marxismo, porque cuando Lenin escribe las tres partes y las tres fuentes integrantes del marxismo, dice él, son la economía política inglesa, la filosofía clásica alemana y el socialismo utópico francés. Nunca se pregunta de dónde procede el socialismo utópico francés para parir al socialismo científico. Ahora podemos decir nosotros lo siguiente: toda la literatura utópica que hizo posible el socialismo utópico, los libros de Thomas More, Utopía, de Campanella o de Francis Bacon, La ciudad del sol o La nueva Atlántida, siglos XVI, todas esas obras que dieron origen al espíritu utópico moderno son crónicas de cronistas que vinieron al Nuevo Mundo, que describen la forma de vida de los indígenas del Nuevo Mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como empieza Thomas More describiendo Utopía o Francis Bacon, La ciudad del sol, son cronistas que están contando cómo vivían, cuál era la forma civil y política de los pueblos del Nuevo Mundo. Esto quiere decir que si el socialismo científico es hijo del socialismo utópico, el socialismo que nosotros abanderamos es nieto del socialismo proveniente de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. ¿Cómo podemos demostrar también esto? Los jesuitas fueron formadores de Europa por 3 siglos. El mismo Descartes cuenta que la primera obra filosófica que leyó fue una obra de un filósofo mexicano de nombre Antonio Rubio.
Se llamaba la obra Lógica Mexicana. Él estudió en un colegio jesuita que se llamaba La Flash. Y él estudió la obra de Francisco Suárez, otro jesuita. Los jesuitas fueron educadores de Europa por 3 siglos. Y los jesuitas produjeron con los guaraníes en Paraguay, en Brasil y en Bolivia, y con otros pueblos en California, en México, las famosas reducciones. ¿Qué lograron en las reducciones? Llevar a cabo y hacer real la forma de vida de los apóstoles. Que en los Hechos, en el capítulo 2, está descrito con que compartían el pan en común, oraban en común, hacían comunidad de bienes. A cada quien le daba lo que merecía y a cada quien se le pedía lo que podía. Si lo que nunca pudieron en Europa, lo hacen en América. ¿Y por qué lo hacen? Porque el sentido comunitario de la vida es la base fundamentativa de la forma de vida política de los pueblos del Nuevo Mundo. Por eso podemos decir, los europeos, y aquí no nos estamos refiriendo a gente de carne y hueso, sino Europa como concepto geopolítico. No nos interesa Europa como territorio, sino como concepto geopolítico, como la experiencia de autoconstituirse en centro del mundo, centro hegemónico de dominación mundial. En este sentido, los europeos no trajeron tradiciones democráticas a América, trajeron tradiciones monárquicas. Quiere decir que aquí aprendieron la democracia. Por eso, no nos resulta extraño que los padres fundadores de Estados Unidos, ya sean Franklin, Jefferson, John Adams o Washington, todos copiaron hasta el modelo de vida de confederaciones de los pueblos iroqueses y le dieron el nombre de Estados Unidos en homenaje a la confederación de los pueblos iroqueses. Eso quiere decir que nos han contado una historia que ha ocultado muchas otras historias. Incluso podemos decir que esta confederación iroquesa son los padres del federalismo, de la idea federal. Eso quiere decir que 1789, la Declaración de los Derechos Humanos, la Revolución Francesa, de la cual dice las historias criollo-blancas de nuestros países, de que ellos son la inspiración de los movimientos de independencia de América Latina. Falso. Ahora podemos decir, nosotros hemos sido la fuente de inspiración de la Revolución Francesa, porque antes que exista 1789, existió acá 1780, 1781, Tupac Amaru, Tupac Katari. Antes de eso, 1742, el Manifiesto de los Agravios de Vélez de Córdoba en Oruro, en Bolivia. Antes de eso, 1737, Santos Atahualpa en Arequipa. Antes de eso, el Paquioncoy. O sea, nuestros pueblos nunca descansaron en su aventura emancipatoria. De lo que decía Tupac Katari, los invasores europeos nunca nos demostraron que su forma de vida fuese superior a la forma de vida de nuestros ancestros. Ellos han sido los inspiradores, porque además la Revolución Francesa no solamente guillotina al rey, guillotina al primer líder obrero, François Noël, famoso Pavé, guillotina a la líder feminista Olympe de Gouges, pero además guillotina al primer líder de la emancipación del primer país libre negro del mundo moderno, Haití, a Toussaint Louverture. O sea, esa declaración de los derechos humanos no son derechos del hombre, son derechos del individuo burgués, moderno, empoderado, que de una revolución profundamente democrática lo aburguesa y lo constituye en la aventura imperial en la cual han devenido todas las aventuras emancipatorias del nuevo mundo, del mundo moderno. ¿Por qué sucede esto? Porque podemos decir ahora lo siguiente: la modernidad no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizador. ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto evangelizador. Porque primero nos vinieron con el cuento de que o nos civilizamos o nos matan. Después nos vinieron con el cuento de que o nos desarrollamos o nos matan. Ahora nos vienen con el cuento de que o nos democratizamos o nos matan. Y eso quiere decir, solo somos admitidos
en la categoría de humanidad si somos como ellos dicen. Y ahora, con el golpe en Bolivia, podemos señalar que estamos en las postrimerías de una aventura que ha tocado límites. Por eso la reposición hegemónica ya no es hegemónico discursiva, ni argumentativa, ni mucho menos política en sentido estricto. Porque la política es la resolución racional de los conflictos, pero lo que está diseminando esta nueva reposición imperial es la guerra. Por eso el proyecto Core and the Gap, el proyecto famoso Rumsfeld-Zerowski, es lo que están diseminando en el mundo, es decir, partir el mundo en dos: el mundo del orden, del core, y el mundo del caos. Por eso estamos viviendo una etapa post-imperial, que es más compleja que el concepto imperialista. Estados Unidos, si quiere sobrevivir a la nueva cartografía y al nuevo diseño geopolítico de un mundo que ya no va a ser unipolar, es constituirse en gendarme y administrador de un mundo partido en dos: el mundo del orden, donde las potencias sobrevivientes van a poder hacer negocios, y el mundo del caos en el cual nos van a sumir a todos aquellos que formamos parte del sur, que tenemos recursos estratégicos, que van a producir en nosotros estados fallidos, sin posibilidad de estabilidad, ni siquiera política y menos económica, para que ellos puedan usufructuar nuestros recursos para el beneficio exclusivo del mundo del orden. Este mundo del caos, ya lo hemos visto, es lo que han hecho con Siria, es lo que han hecho con Libia, es lo que han hecho con Irak. Ahora quieren hacer eso con toda Sudamérica. Por eso Bolivia es solamente el inicio